Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Camilo Navas. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 74. Derval no era el único sorprendido. Al ver a Sorrento llegar a la cámara de Derval a través de sus esferas, Loki quedó estupefacto. No esperaba que de todos, un general marino se involucrara en la lucha. Tras un instante, Loki esboza una sonrisa burlona y suelta una risa contenida, seguida de un par de risas. Y luego más risas se unieron hasta que se transforman en carcajadas desenfrenadas y estridentes mientras inclina la cabeza hacia atrás. Ja 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 ja. De todos los tontos que podrían querer detenerme, Poseidón es uno de ellos. Aunque supongo que tiene algo de sentido, ja 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 ja. Por sorpresas como esta es que vale la pena vivir. Siguiendo riendo de manera enloquecida durante un minuto entero, hasta que se calmó un poco. Loki exhaló aire por la boca y miró la esfera de luz con gran interés. Si un general marino está aquí, quiere decir que Poseidón descubrió lo que hice hace años con ese sujeto canon. Muy bien. Si el emperador de los mares me honra enviando a uno de sus guerreros a la lucha, entonces lo aceptaré. Más te vale no decepcionar, Derval. Derval miraba con un ligero sudor en la frente. De todos los oponentes, un general marino no era uno que esperaba. ¿Cómo logró entrar sin ser detectado? El agujero que los santos hicieron en la barrera fue tan grande que hizo que un general marino se infiltrara. Veo que estás confundido, comentó Sorrento, viendo claramente las dudas del hombre. Te preguntas cómo entré aquí sin ser detectado, ¿verdad? Tengo cierta habilidad en esconder mi cosmos y acercarme sin que me noten. Use eso, más los estallidos de cosmos por las batallas para acercarme aquí, explicó el guerrero de Poseidón de forma serena. Y lo hice con un único objetivo, llevarme tu vida. ¿Por qué Poseidón se mete en el camino de Loki? El plan de mi dios acabará con la humanidad. Como alguien que intentó destruirla, creí que simpatizaría con la idea, dijo Derval. Lo que Loki quiere hacer no solo destruirá a la humanidad, sino que dañará al planeta entero, incluyendo los mares. Además, el señor Poseidón ha cambiado de idea con destruir a la humanidad, al menos por ahora, respondió Sorrento. Y no te hagas el tonto, ya estamos al tanto de lo que hiciste. ¿De lo que yo hice? Repitió Derval, haciendo sonar como que no sabía, aunque en el fondo, entendió a qué se refería el pelilila. La mirada de Sorrento se agudizó y afiló como una daga, como si intentara cortarle la cabeza a Derval con la mirada. Ahora sé que, igual que pasó con la Guerra Santa contra Atena, el conflicto de Asgard tampoco fue algo que el señor Poseidón ordenó, sino que fue algo que tú y Canon orquestaron en las sombras. Así que lo averiguaste, gruñó Derval. Su mente lo llevó a aquel suceso del que hablaba su enemigo. Flashback. Canon, fungiendo en su papel de general marino de dragón marino, puesto que tomó tras haber despertado accidentalmente a Poseidón hace ya más de una década, caminaba por los pasillos del templo de Poseidón en el santuario submarino. Recientemente ocurrió una guerra civil en el santuario entre los santos que apoyaban a Atena y los santos dorados del lado de su hermano Saga. El idiota de Saga no solo perdió, sino que él mismo se quitó la vida para expiar sus pecados. Tonto Saga, pero yo no soy como tú. Yo tendré éxito, pensó Canon, caminando por los pasillos, con su capa ondeando con cada pisada. Ahora debo tomar a ese chico de la familia solo y manipularlo para que use el poder de Poseidón, pero sin que el dios despierte por completo. Es la oportunidad que buscaba. Mira cómo logro lo que tú no conseguiste, Saga. Esa es la mirada de un hombre con gran ambición. Canon se detuvo de golpe al escuchar una voz sonar por los pasillos y abrió los ojos de sorpresa. Aparte de él, no debería haber nadie más en este lugar. Los generales marinos aún no han sido llamados, aunque ya fueron elegidos. ¿Quién está ahí? Sal ahora mismo. Exige Canon con voz demandante, levantando los hombros y preparando cada músculo de su cuerpo por una posible batalla. De las sombras, saliendo detrás de un pilar, Canon vio emerger a un hombre entre sus 60, de tez pálida, cabello blanco con patillas y rasgos duros, ojos de color violeta claro. Viste una túnica de mangas largas de color violeta con un cinturón azul, y sobre dicha túnica porta otra túnica que también posee mangas largas pero esta es de color azul y posee dos sombreras también de color azul con detalles de oro. El hombre era un Derval más joven que en la actualidad, aunque físicamente no había diferencia. Un gusto conocerte, Canon de dragón marino, ¿o prefieres Canon, la sombra de Géminis? Saludó el hombre con una sonrisa oscura y retorcida. Un rayo de cosmos pasa rápidamente justo al lado de la cabeza de Derval, destruyendo el pilar de donde se escondía, no dejando ni restos de él. Derval ni se inmuta ante eso.
¿Cómo sabes eso? Pregunta Canon con el dedo índice derecho extendido, indicando que ese ataque que lanzó fue de su dedo. Toda su postura es hostil. ¿Quién eres? Y dependiendo de tu respuesta, no dejaré rastros de tu cuerpo. Derval le dirige una mirada neutra al chico de cabello azul. Es como dicen, el poder de Géminis es capaz de destruir las estrellas. Eso también aplica a la sombra. Un aura de energía cósmica dorada comienza a rodear la figura del peliazul. Tú. Pero respondiendo a tu pregunta, Derval continúa, interrumpiendo a Canon. Me llamo Derval, una vez fui el representante del dios Odín en la Tierra, pero ahora soy un leal servidor del dios Loki. ¿Odín? ¿Loki? Parte de la hostilidad de Canon desaparece mientras observa a Derval con curiosidad. Él sabía bien que los dioses griegos no eran los únicos dioses que existían en el mundo, y reconocía esos nombres por ser dioses del panteón nórdico, el único otro panteón cuyos guerreros saben usar el cosmos. ¿Qué haces aquí si sirves a los dioses del norte? Mi dios Loki es alguien que está bien informado de todo lo que sucede en el resto de panteones, y por supuesto que estaría atento a los conflictos que suceden en el panteón griego, al ser los rivales del panteón nórdico, al ser los dos únicos panteones en usar el cosmos, empezó a explicar Derval. Y está al tanto de cómo quieres manipular a Poseidón para tu conveniencia. Bastante osado. El cuerpo de Canon se tensó al oír eso. Todo su plan se basaba en que el santuario no supiera nada de él para tener el factor sorpresa de su lado, pero si un dios de otro panteón como Loki sabía de esto, entonces todo podría arruinarse. Tengo que eliminar a este hombre, pensó Canon, moviendo suavemente sus brazos para posicionarse mientras canalizaba su cosmos en su interior. Notando todo eso, Derval abrió un poco los ojos y levantó ambas manos. Cálmate, niño. Mi dios no quiere conflictos contigo, de hecho, quiere ayudarte. Canon levanta ceja y mira escéptico a Derval. ¿En serio? Derval asintió. Sí. De hecho, vine con una propuesta que puede ayudarnos a todos. Derval saca de su túnica un anillo que parecía hecho de oro. Este es el anillo de los Nibelungos. Quien lo tenga puesto, su cosmos será corrompido y manipulado para controlar su mente. La intención es darle esto a la representante actual de Odín para que el anillo la corrompa y ocasione un conflicto que sin duda alertará al santuario. ¿Y eso en qué me beneficia? Preguntó Canon. Deja que me corrija. ¿Qué quiere tu dios conmigo? Derval le daría el crédito al chico, era bastante astuto. El conflicto entre el santuario y Asgard causará daño en ambos lados. Sin duda, caballeros de Atena y dioses guerreros se matarán, debilitando ambos ejércitos. Si colaboras, el santuario estará demasiado debilitado, lo suficiente para que tengas más oportunidades de victoria, y en los 9 reinos, salvo en la tierra que fue abandonada por Odín, está prohibido enseñar el cosmos desde las guerras Vanir y Aesir, dándole una oportunidad a Loki de atacar. Canon escuchaba todo y podía ver la lógica del plan, así como lo atractivo que sonaba. Pero por eso mismo, no se dejó convencer tan fácil. Este sujeto lo quería por una razón. Aún no escucho por qué me necesitas. Para que el anillo del Nibelungo funcione, debe ser impulsado por un cosmos divino. Loki podría llenarlo, pero su cosmos es muy reconocible para Odín, así que si se le da el anillo a su representante con la que tiene una conexión a través de su cosmos, él se dará cuenta de inmediato y arruinará sus planes. Pero, si es un dios de otro panteón, como Poseidón, él tardará en darse cuenta, y para cuando lo haga, será tarde. Ahora Canon entendía por qué este sujeto apareció. ¿Y si no acepto? Te mataré, ya que esto no puede saberse, respondió Derval con sencillez. ¿Pero en serio quieres perder la oportunidad de lograr tu objetivo? Te aseguro que a Loki no le interesa el santuario o la tierra, solo quiere ocasionar el Ragnarok y matar a Odín. Al ayudarnos a debilitar a nuestros enemigos es una buena forma de que cada bando logre su objetivo. Canon miró con escéptico a Derval. No confiaba en el hombre que buscaba usarlo para sus propósitos, pero ¿no era él igual? Iba a usar a Poseidón y al resto de generales marinos para su objetivo de dominar la tierra. No confiaba en él, pero el plan de Derval traía ventajas que no podía desaprovechar para el conflicto que iba a ocasionar. De acuerdo, Canon caminó hasta Derval y le extendió la mano. Así como tú me usarás para tu objetivo, yo te usaré para el mío. Así se habla, niño, dijo Derval con una sonrisa, estrechando la mano de Canon. Ninguno se dio cuenta que en el interior del templo de Poseidón, la estatua que guardaba la escala de Poseidón brilló brevemente. Fin flashback. Al final el plan de ambos se logró a medias.
Casi todos los dioses guerreros murieron, con excepción de Bud, pero Odín actuó rápido y aseguró el Asgard en la tierra antes de que Loki hiciera una jugada, y el santuario no perdió a ningún santo. Manipular a Poseidón de esa manera, es algo que no se puede dejar sin castigo, espetó Sorrento, llevándose los labios a la flauta. Por eso estoy aquí, para darte el castigo de los males. Sorrento comenzó a tocar la flauta, generando una melodía dulce y suave, pero mortal. El primer impulso de Derval fue taparse los oídos, pero había observado todo el conflicto entre el santuario y Asgard, así que sabía que contra Sorrento no serviría de nada. En su lugar, canalizó rápidamente Cosmos en su mano para lanzar una esfera de Cosmos del tamaño de una sandía, que Sorrento fácilmente apartó con una mano. Pero al apartar su mano de su flauta por un instante, le da tiempo suficiente a Derval para acortar la distancia y preparar su brazo para atravesarle el corazón. Pero Sorrento, viéndolo venir, salta hacia atrás, extendiendo las alas de su armadura para darse impulso en el aire y mantener la distancia con su enemigo. Sus alas no tenían la fuerza para levantar su cuerpo, por lo que no podía volar con ellas, pero sí podía usarlas para elevarse más en el aire al saltar o planear. Aterrizó a varios pies lejos de su enemigo, sin dejar de tocar su flauta en ningún momento. Sorrento deja de tocar su flauta un momento para mirarse su mano izquierda, que usó para dispersar la esfera de Cosmos de Derval, notando como la zona del costado izquierdo de su mano, cae un hilo de sangre. Parece que no eres alguien a quien pueda subestimar, observa seriamente el general marino. Pelearé en serio. Sorrento pone la flauta y comienza a tocar. Pero Derval sonrió. Tu técnica puede ser mortal, pero de nada sirve si no eres veloz, encendió su Cosmos, haciendo que fuera rodeado por un aura violácea clara. Escudo de Odín. Derval eleva los brazos y los extiende a los lados, creando una grieta dimensional usando su cuerpo como portal. Sorrento de repente siente como todo su cuerpo es paralizado y jalado hacia la grieta. Paralizó mi cuerpo y me está succionando. Si entro en esa grieta, puede que nunca salga. Piensa alarmado el general marino, viendo cómo a pesar de sus esfuerzos, cada vez más está cerca. Tengo que hacer algo. Antes de ser succionado, Sorrento empieza a encender su Cosmos. Aunque no esté tocando, su técnica aún debe surtir el efecto de reducción de Cosmos de su oponente, por lo que si su Cosmos supera al de su enemigo, cancelará la técnica. Derval siente como el Cosmos de su enemigo arde cada vez más, y él hace lo mismo, pero al aún estar bajo los efectos de la flauta de Sorrento, no es capaz de elevar su Cosmos correctamente. Maldición. Gruñe. Sorrento eleva tanto su Cosmos que es capaz de superar al de Derval, liberándose de la parálisis de la técnica justo a tiempo antes de ser succionado, saltando rápidamente al cielo, impulsándose con sus alas. Sinfonía de muerte. Grita Sorrento, comenzando a tocar su flauta rápidamente. Cuando Derval canceló su técnica trató de atacar, pero un intenso dolor comenzó a recorrer su cuerpo. Nadie puede escapar de mi técnica, declaró Sorrento, viendo cómo su enemigo caía de rodillas mientras el daño comenzaba a ser visible en su cuerpo. Te mataré con el sonido de mi flauta, Derval. Con Kiki, el joven Aries corría por los caminos rocosos directo al centro de la isla donde se separó de sus camaradas para luchar con sus enemigos. De camino, sintió los estallidos de Cosmos de sus amigos al enfrentar a sus oponente, pero ninguno le llamó más la atención que el último. Ese Cosmos, Kiki reconocía ese Cosmos de dos ocasiones, una en el templo submarino y otra de la crisis de la diosa Némesis. ¿Qué hace él aquí? Pero antes de indagar más, se detuvo cuando sintió un gran estallido de Cosmos, teletransportándose al instante, y justo a tiempo, ya que un torrente de llamas impactó el suelo en donde había estado de pie antes. Seguidamente, un fuerte retumbar se sintió por toda la zona y se levantó una gran cantidad de humo. Cuando Kiki reapareció, se tuvo que tapar los ojos por el humo que se levantó. Cuando el humo, vio dos grandes ojos que lo observaban amenazantemente. Lo que estaba delante suyo era un enorme y terrible lobo negro, de 15 metros de altura, de pelaje negro como la noche, ojos rojos, gigantescas garras, y lo más aterrador de sus colmillos, junto con toda su mandíbula, imbuidos en gigantescas y abrazadoras llamas. Kiki lo hubiera confundido por Fenrir, de no ser porque observó que este lobo era más pequeño y su Cosmos, aunque muy grande, era más débil que el lobo del Ragnarok. Eso quería decir una cosa. Uno de los hijos de Fenrir. Ya había sido anticipado que los hijos de Fenrir, los lobos Skoll y Ati, también estarían ayudando, pero ver a uno de ellos delante suyo era una dimensión totalmente diferente.
No solo era una bestia que podía usar el cosmos, sino que era una bestia divina con la capacidad de matar dioses. Si tengo que adivinar, por el fuego que le sale por la boca, este es Skolla, quien perseguirá al sol hasta devorarlo, dando comienzo al Ragnarok. Kiki no tuvo mucho tiempo para pensar, porque Skolla levantó una de sus patas delanteras y la bajó para aplastarlo en gran velocidad. Kiki se teletransportó, esquivando la pata, que golpeó tan fuerte que el impacto resquebrajó el suelo. Kiki reapareció a un costado de Skoll. El camino era lo suficientemente angosto para que el lobo pudiera caber y girar sin muchos problemas, lo que le daba bastante espacio a Kiki de moverse, además de que no había árboles o rocas para estorbar. El lobo devorador del sol rugió y lanzó un zarpazo que Kiki pudo esquivar, pero por un pequeño margen. Un golpe de las garras de Fenrir dañaron tanto el escudo de Libra que a pesar de repararlo, por las prisas, no pudo repararlo al 100%, haciendo que su resistencia fuera menor de lo normal. Siendo su hijo, adivinaba que las garras de Skolla también podrían dañar seriamente una armadura dorada. Él solo pensar en el daño que podría causar y todo el esfuerzo que él tendría que pasar para reparar esos daños le daban dolores de cabeza. El lobo atacó a Kiki con sus garras, intentando despedazarlo a zarpazos, pero Kiki esquivaba cada intento del hijo de Fenrir, antes de saltar y con su brazo reforzado de cosmos, le dio un golpe en la frente a Skolla que lo hizo retroceder algunos pasos hacia atrás, antes de sacudirse la cabeza, alejando el aturdimiento de ese golpe. El gran lobo dio un gigantesco pisotón y, desde el lugar donde había colocado su pata, una ola de llamas surgió, cubriendo y quemando todo el suelo en dirección hacia Kiki a una gran velocidad que lo hacía imposible de esquivar. Muro de cristal. Kiki invocó el muro transparente justo a tiempo, bloqueando las llamas con esfuerzo. Kiki hizo arder su cosmos al ver algunas grietas surgir en el muro por la gran presión de las llamas. Y son solo unas llamas. No quiero imaginar la potencia de una técnica suya. Skolla aprovechó para acercarse mientras Kiki estaba ocupado bloqueando las llamas para devorarlo. Kiki se dio cuenta porque un lobo del tamaño de Skolla era imposible de pasar desapercibido, y no solo por su tamaño, sino también por los temblores que sus pisadas provocaban en toda el área. Así que antes de ser devorado por las fauces de Skolla, Kiki se teletransportó en el cielo, encima del lobo, mientras este destruía su muro de cristal como si fuera verdadero cristal. Dejó que la gravedad hiciera lo suyo y levantó su pierna derecha reforzada por cosmos, bajándola para que en el momento justo golpeara la cabeza de Skolla, que se fue para abajo hasta casi tocar el suelo. Pero el lobo, gruñendo de ira porque un mortal lo golpeara, levantó la cabeza fuertemente hacia arriba, haciendo que Kiki saliera volando con un grito de sorpresa. Un segundo después, reapareció teletransportándose detrás de Skoll. Kiki hizo arder su cosmos al máximo. La constelación de Aries apareció brevemente a su espalda mientras hacía arder su cosmos, preparando su técnica. Revolución de polvo estelar. Bajando los brazos, liberó destellos intensos de luz como estrellas fugaces que se dirigieron hacia Skoll. Pero el lobo, que había sentido arder el cosmos de su adversario, también se preparó. Se dio la vuelta rápidamente, liberando una intensa llamarada desde su hocico que calcinó las estrellas de Kiki. No importa el brillo, el polvo seguía siendo polvo. Kiki abrió los ojos como platos al ver su técnica ser incinerada por las llamas de Skolla, y rápidamente se teletransportó detrás del gran lobo para no ser golpeado por las llamas, pero Skolla estaba preparando, agitó su cola de adelante hacia atrás, golpeando al lemuriano, que apenas tuvo tiempo de protegerse cruzando los brazos delante suyo, siendo lanzado hacia atrás por la sorpresiva fuerza de la cola. Kiki gruñó antes de que sus pies tocaran el suelo, arrastrándose hasta detenerse, dejando marcas de arrastres. Su armadura había protegido sus brazos de gran parte del daño. Miró a su alrededor, notando que había vuelto a la entrada de la cámara donde había enfrentado a Fafner. Dicha cámara estaba ahora hundida con sus restos en el mar. El ariano no tuvo ni un segundo de descanso porque el lobo que devoraría el sol en la leyenda original del Ragnarok perseveró en su asalto, llegando hasta donde lanzó su presa casi al instante y liberando un nuevo torrente de llamas que Kiki, otra vez, tuvo que esquivar teletransportándose al no tener tiempo de ejecutar su técnica. Reapareció detrás de Skolla, pero esta vez a una distancia donde su cola no podría tocarlo. Exhaló cansado. A diferencia de lo que la gente creer, teletransportarse sí cansaba, ya que usaba su cosmos y poderes mentales para hacerlo, y nunca antes había tenido que teletransportarse varias veces seguidas. Eso hablaba más del poder de su enemigo que del suyo propio. Pero no es invencible, pensó Kiki.
Los dos golpes que le había conectado le habían hecho algo de daño, sobre todo la patada. Además, el que quemara su técnica en vez de recibirla directamente como hizo Fenrir cuando secuestraron a Hilda demuestra que tiene oportunidad. Solo debo ser paciente y esperar mi oportunidad. Skoll se dio la vuelta, viéndolo amenazantemente con sus ojos que parecían perforar su alma. Skoll levantó su pata derecha delantera y dio un pisotón, volviendo a surgir una ola de llamas que Kiki, esta vez, esquivó al hacerse a un lado mientras corría en dirección del lobo, que al verlo, levantó su otra pata para darle un zarpazo en cuanto saltó. Pero Kiki esperaba eso. Volvió a teletransportarse, esta vez encima de Skoll. Revolución de polvo estelar. Volvió a desatar la lluvia de estrellas fugaces por toda la espalda del hijo de Fenrir, que a pesar de su duro pelaje y piel resistente, sintió como los ataques, al estar tan cerca, le causaban daño y lo obligaban a doblar sus patas de dolor y peso. Gruñendo, Skoll lanzó un enorme rugido. Kiki sintió como el cosmos de Skoll subía rápidamente, pero no tuvo tiempo de reaccionar cuando todo el cuerpo de Skoll se prendió en llamas, literalmente. Kiki gimió ante el insoportable calor que quemó al instante su capa y saltó lejos del lobo. Skoll lo vio y también saltó. Kiki quedó abrumado por la vista de un gran lobo de fuego encima suyo, cubriendo incluso la luz del sol con su cuerpo. Esa distracción fue un error. Skoll levantó ambas patas y golpeando a Kiki con sus garras, que cortaron la armadura de Aries, arrancándole el cuerno del hombro derecho y haciéndolo estrellar contra el suelo. Skoll iba a caer encima de Kiki y aplastarlo para terminar con su vida, pero una vez más, Aries se teletransportó. El devorador del sol gruñó. Esa habilidad ya lo estaba haciendo enojar. Kiki gruñó, arrodillado a un costado de Skoll. Las garras del lobo lograron cortar su armadura, dejando marcas de arañazo en toda la zona frontal de su armadura, pero no atravesaron lo suficiente para cortar su carne, aunque por las llamas que también envolvieron sus garras, estas tocaron su piel apenas, pero lo suficiente para hacerle sentir a Kiki como si todo su cuerpo se quemara. Como se esperaba de una bestia divina, su poder es superior incluso al de un mortal, pensó Kiki con una mueca de dolor, ignorando ese dolor para levantarse. Pero al menos ya sé que es más débil que Fenrir. Si hago arder mi cosmos más allá del límite, debería poder vencerlo. Skoll apagó las llamas que cubrían todo su cuerpo, y Kiki pudo vislumbrar manchas y pequeños moretones por todo el cuerpo del gran lobo, ocasionadas por su técnica que lanzó estando encima suyo. La vista de que sus ataques sí le hacían daño al gran hijo de Fenrir elevó más su moral. El lobo negro gruñó y sus patas delanteras se cubrieron en llamas. Dio un zarpazo en el aire, creando 3 cortes hechos de fuego que fueron volando hacia el castaño, que saltó hacia un lado para esquivarlas, pero Skoll lanzó otro trío de cortes hechos por su otra pata. Esta vez, Kiki no pudo esquivarlos y los recibió, generando una explosión al impactar mientras él salía volando hacia atrás, estrellándose contra el suelo, formándose un cráter con su cuerpo. Kiki ignoró el dolor de su cuerpo por la caída y se puso de pie rápidamente para evitar que el lobo grande lo devorara. Estoy seguro que Caperucita o los 3 osos no tuvieron que lidiar con que el lobo estuviera prendido en llamas, pensó Kiki con fastidio, lanzando un golpe que no le hizo nada a Skoll. Tengo que atacarlo con todo mi cosmos, pero no me dará tiempo para canalizarlo correctamente. Vio cómo Skoll levantaba sus patas delanteras y lanzaba 6 cortes de fuego. Kiki chasqueó la lengua y encendió su cosmos. Muro de cristal. Kiki bloquea los cortes de fuego, aunque con bastante esfuerzo, y logra devolverlos a Skoll, quien salta por encima para esquivarlos mientras se dirige hacia el castaño, que salta hacia atrás, evitando el hocico de Skoll. Pero este no esperó devorarlo, sino que regurgitó una gran cantidad de llamas que cubrieron por completo la figura de Kiki. Al extinguirse las llamas, no había rastros de su enemigo, pero Skoll no baja la guardia, sino que olfateó el aire, buscando cualquier indicio de que aún quede vivo. Sus orejas se levantaron al sentir el cosmos de su presa arder y elevarse intensamente. Mira debajo, encontrándolo justo debajo de su cuerpo. Kiki se teletransportó, pero no esquivó por completo las llamas, como se demuestra en la mejilla izquierda quemada o en su pecho también quemado por las llamas que entraron por la abertura que dejaron las garras de Skoll al golpearlo. Kiki tenía su aura cósmica dorada rodeando su cuerpo mientras una brillante luz se formaba entre sus manos. Extinción de luz estelar. Liberó el poder de la intensa luz justo debajo de Skoll, golpeando su estómago. El lobo dio un aullido de sorpresa y dolor cuando todo su cuerpo, por la fuerza de la técnica, se despegaron sus patas del suelo y fue elevado al aire hasta caer de espaldas al suelo, seguido de sus patas, terminando en una posición de costado.
¿Eso habrá sido suficiente? Se preguntó Kiki, respirando con cansancio. Resultó que no fue suficiente, ya que Skoll se puso de pie, aunque con algo de esfuerzo, demostrando que ese ataque, aunque por fuera no parece que le hizo mucho daño, sí le hizo un daño interno serio, ya que escupió sangre a un lado. Miró con odio al santo de Aries, asegurándose de devorarlo y luego escupirlo. El lobo dio un fuerte aullido que se habrá escuchado por toda la isla mientras su cuerpo volvía a prenderse en llamas amarillas. Kiki rápidamente elevó su cosmos, sintiendo como Skoll también hacía arder su cosmos. A pesar de que Kiki hacía arder su cosmos con su vida, podía sentir claramente como el cosmos de Skoll seguía siendo superior al suyo. Pero no tengo que superar a Skoll en cosmos, solo ser más fuerte, pensó Kiki, empezando a recordar una lección de hace años. Flashback. ¿Una técnica de combate cuerpo a cuerpo? Preguntó un Kiki de 14 años, luciendo más bajo y joven que el actual. Sí, asintió Shaina de Ofiuco, que no parecía tener ningún cambio físico notable a la actualidad ya que portaba su máscara. Puede que te hayas convertido en un caballero dorado, pero te falta mucha experiencia, y el combate cuerpo a cuerpo no es tu especialidad. Kiki frunció el ceño, pero no desestimó ese comentario. No era un mal combatiente cuerpo a cuerpo, ya que una de las condiciones para ser un caballero de Atena, aparte del cosmos, es tener una gran habilidad peleando a puño limpio, y como santo dorado, Kiki era superior a la media, pero no era tan bueno como otros como Shiryu, Ikki o la propia Shaina. Demonios, incluso su amigo del orfanato, a pesar de ser santos de bronce, en cuerpo a cuerpo eran tan buenos como él, aunque eso se deba gracias a los entrenamientos de Seiya. Te enfrentarás contra oponentes cuyo cosmos te supere, o que tus técnicas de cosmos no servirán en su contra. Contra tales adversarios, tener aunque sea una técnica de combate físico puede cambiar el resultado de un combate, explica Shaina. Así que por eso quiero que entrenes contigo, para que tengas una técnica de ese estilo. Kiki ladeó su cabeza. ¿Me vas a enseñar tu garra del trueno? No, aunque no estaría en contra de enseñártela, pero no creo que para ti te sea muy útil. Quiero que entrenes conmigo para así desarrollar una nueva técnica, una tuya. Kiki abre los ojos, entendiendo las implicaciones. ¿Una técnica propia? Shaina asintió, colocando una mano en su cintura. Entiendo que las técnicas de Mu sean importantes para ti, pero creo que sería bueno tener una técnica que tú mismo hayas creado, una que sea solo tuya, ¿no crees? Fin flashback. Kiki sigue haciendo arder su cosmos intensamente mientras una mirada llena de determinación brilla en sus ojos. Lo siento, Shaina. A pesar de ayudarme a crearla, no he usado esta técnica ni he entrenado con ella, descuidándola. Corregiré eso después de esta lucha si sobrevivo. El cosmos de Kiki y Skoll llega a su punto más alto y ambos se miran por un momento. La bestia que devorara al sol, va a devorar a quien usa las estrellas para atacar. Y el sol era una estrella, solo que más grande que las demás, así que no había diferencia para él. Skoll ganaría porque era el más fuerte. Skoll rugió y un colosal disparo flamígero fue liberado en la dirección de Aries, quemando todo a su paso y extendiéndose, cubriendo la totalidad del área por la que pasaba, convirtiéndola en un infierno llameante. Y todo eso se dirigía hacia Kiki. Pero el joven arriano fue paciente y esperó su oportunidad, sin entrar en pánico ante la vorágine de llamas que se dirigían hacia él. Y cuando las llamas parecían que iban a consumirlo y no dejar polvo de él, se teletransportó, justo encima de la cabeza de Skoll. Pero el lobo estaba listo, anticipando que haría algo así. Elevó su cabeza, inclinándola hacia atrás para que su hocico apuntara hacia arriba, para que las llamas ascendieran y lo quemaran en el aire. Pero Kiki estaba un paso por delante del hijo de Fenrir, y cuando Skoll inclinó la cabeza hacia atrás, volvió a teletransportarse justo debajo de Skoll. Su ojo derecho y nariz comenzaron a sangrar por tanto uso de su teletransportación, pero ignoró las punzadas de dolor, ya que toda su concentración estaba en derrotar a su enemigo. Con todas las fuerzas de sus piernas, saltó, canalizando todo su cosmos en su cuerpo mientras se dirige hacia el cuello de Skoll. Punta de Obis Dalle. Con todo su poder, embiste a Skoll, golpeando su cuello con tanta fuerza que se escuchó como se rompía mientras se atragantaba con sus propias llamas, que perdían su potencia al no poder expulsarlas bien y al ser empujado hacia atrás. Punta de Obis Dalle fue la técnica que Kiki creó entrenando con Shaina. No era una técnica, ya que era un puñetazo donde Kiki concentraba todo su cosmos para acabar con su enemigo. Pero contra alguien del tamaño de Skoll, lo embistió usando todo su cuerpo en lugar de un puñetazo.
Obisdalli es el nombre de una especie de carnero que es nativo de América del Norte, también conocida como oveja de Dalli o oveja Tinhorn. Con un grito de poder y valor, Kiki usó cada gramo de fuerza, cada gota de sangre y cada chispa de cosmos que podía generar, todo con el único propósito de derrotar a esta bestia infernal. Skoll intenta presionar sus patas traseras en el suelo, pero no puede evitar el arrastre. Tras segundos de choque, los esfuerzos de Kiki son recompensados, cuando Skoll sale volando a varios kilómetros del suelo, saliendo incluso de la isla, cayendo directo al mar, donde el agua se evapora por sus llamas mientras son apagadas. Kiki cae al suelo, ya sin fuerzas en su cuerpo que recibió golpes, zarpazos y quemaduras y su armadura, que tiene grandes marcas de garras en toda la zona delantera y está quebrada en algunas partes, como en los antebrazos, además de faltarle el cuerno del hombro derecho. Eso, debió acabarlo, suspira Iki, tendido en el suelo, sin fuerzas para levantarse. Ahora debo, seguir adelante. Trata de levantarse, pero ya no le quedan energías y cae, agotado e inconsciente. Antes, con Yoga, al mismo tiempo que Kiki esquivaba el ataque de Skoll, lo mismo le sucedió a Yoga. El rubio, aunque tenía heridas por su batalla con Surk, no era nada que lo incapacitara a luchar. Corría hasta llegar al centro cuando, de repente, sintió como la temperatura de la atmósfera bajaba. Como un experto del hielo frío, notar algo como eso es fácil. Saltó hacia atrás, evitando la estaca de hielo que surgió debajo suyo y que apuntaba a su corazón. ¿Quién está ahí?, pregunta Yoga, levantando los brazos en guardia. Su respuesta fue respondida cuando una colosal figura apareció, interponiéndose en su camino. Era un gigantesco lobo de 15 metros. Su pelaje era blanco, sus ojos fríos y azulados, poseía grandes garras y prominentes colmillos, de su ser parecía emanar una especie de escarcha blanquecina, similar al polvo lunar. Yoga podía sentir el aura fría surgir de esta criatura, como si fuera el mismo hielo. Al verlo bien, se dio cuenta que tenía rasgos similares a Fenrir, lo que quería decir que era uno de sus hijos, pero ¿cuál? ¿Eres Skoloati?, preguntó Yoga. El lobo ladró 2 veces. Al parecer, este no tenía la capacidad de hablar, pero sí era inteligente. Voy a suponer que al ladrar 2 veces, quiere decir que eres el segundo. Ati, ¿verdad? El lobo, ahora identificado como Ati, asintió. Antes que Yoga dijera o hiciera algo, sintió como 2 poderosos cosmos estallaban no muy lejos. Uno de ellos era de Kiki, pero el otro era muy grande para ser de un humano, pero también, era parecido al cosmos de Fenrir y al de Ati. Ese debe ser Skoll. Loki debió enviarnos a sus nietos para evitar que nos reunamos con los demás, analizó Yoga con la mente en calma. Observó a Ati y notó como el área a su alrededor empezaba a congelarse. ¿Quiere neutralizar mis poderes con otro usuario de hielo? Me subestima. Yoga encendió su cosmos. No está dispuesto a perder en una pelea de hielo, y menos contra un perro gigante. Tenía su orgullo como caballero que manipula el hielo. Polvo de diamantes. Lanzó un golpe hacia adelante, liberando una corriente de aire frío con escarcha. En respuesta, Ati dio un pisotón con una de sus garras delanteras, generando que estacas de hielo surjan hacia adelante y choquen con el aire frío de Yoga, no haciéndole nada mientras seguían su camino. ¿Qué? Yoga vio sorprendido cómo las estacas de hielo siguieron avanzando a través de su técnica, que canceló para saltar hacia un lado y evitarlas. Ati rugió convocando numerosos pilares de hielo y, al mismo tiempo, corrió hacia su presa. Yoga también corrió hacia el lobo a gran velocidad, esquivando los pilares que surgían del suelo y querían atravesarlo. Usó uno de los pilares que surgieron como impulso para saltar, quedando en el aire encima de Ati. Cuando Yoga iba a reiterar su polvo de diamantes, pero con más frío concentrado, Ati abrió sus grandes mandíbulas y liberó una ráfaga de aire frío con escarcha. Yoga canceló su ataque y usó su propio aire frío para cubrir las partes que no protegía su armadura, como su rostro y los dedos de su mano, mientras era empujado por el viento frío y las escarchas hasta aterrizar perfectamente en la cima de un pilar. Yoga miró sus antebrazos, viendo con ligera sorpresa cómo la capa estaba cubierta de hielo, aunque no al punto de congelar la armadura. Usando sus propias habilidades con el viento frío, descongeló la capa de hielo de sus antebrazos. Yoga sabía bien que aunque la frase luchar fuego con fuego sonaba muy bien, realmente, en la mayoría de las ocasiones, era bastante inefectivo, y, en este momento, él se encontraba combatiendo hielo contra hielo, y era bastante visible que combatir los poderes de hielo que poseía Ati con su cosmos de aire frío que él dominaba no era la mejor opción.
A diferencia de lo que la gente cree, Yoga no puede crear ataques hechos de hielo. Puede crear construcciones de hielo si quiere, pero no puede hacer nada como lanzas, esferas o esas construcciones de hielo que puede crear el personaje de videojuego de Sub-Zero. Él maneja el aire frío al detener los átomos en lugar de destruirlos, congelando lo que elija, pero no puede crear hielo en sí, salvo algo de escarcha. Reducir la temperatura de una persona u objeto no era crear hielo u objetos hechos de hielo de la nada. Había una ciencia detrás que explicaba lo que él podía hacer. Pero Ati, como ser que estaba más allá de los mortales, rompía la ciencia y leyes de los mortales y no solo podía generar aire frío, sino que también manipulaba el hielo de tal modo para crear construcciones, como las estacas y los pilares que uso hasta ahora. Y Yoga no podía congelar el hielo más de lo que ya estaba. En cuyo caso, hasta podría fortalecerlo. Ahora veo por qué Loki envió a Ati contra mí, pensó Yoga, con una gota de sudor cayéndole por la frente. No esperé que me enfrentaría a alguien que manipula el hielo y el aire frío después del maestro Camus e Isaac. Ati atacó a Yoga con sus garras, lanzando zarpazos para despedazarlo, pero Yoga se mantenía alejado del rango de las garras del lobo saltando y moviéndose alrededor, usando los pilares que invocaba como apoyo para saltar. Aunque no había mucho espacio en este terreno para luchar, era el suficiente para que Ati pudiera girar y que Yoga pueda esquivar cuando era necesario. Yoga se subió a uno de los pilares y cuando Ati destruyó el pilar en el que estaba con sus garras, Yoga reaccionó de inmediato y saltó directo hacia él, pero no alcanzando la suficiente altura como para atacarlo con sus puños, pero esto no lo detuvo. Polvo de diamantes. La ráfaga de aire gélido fue lanzada al ojo izquierdo de Ati, golpeando implacablemente contra el ojo del colosal lobo, inmediatamente el globo ocular del lobo fue congelado en su totalidad arrebatándole parte de su visión. Ati se sacudió violentamente arrojando zarpazos a diestra y siniestra, intentando alejar al humano en el caso de que éste quisiera continuar con su ofensiva. El lobo no creyó que habría alguien tan valiente, o tonto, para atreverse a atacarlo directamente. Puede que Yoga fuera de los más calmados de sus hermanos, pero era igual de loco que ellos. Pronto, la consternación y el dolor que sentía Ati por haber sido herido y semicegado se transformaron en ira, cólera, y deseos de venganza ante su orgullo herido. No obstante, la cólera de Ati era mucho menos explosiva que la de su hermano, él era más frío y controlado, así que intentó tranquilizarse y utilizó su ojo sano para vislumbrar dónde se encontraba el insolente que había osado herirle, solo para no ver nada, así que se concentró en buscarlo con su olfato y por su cosmos. Abrió su ojo bueno al sentir como sus 4 patas eran congeladas. En el corto tiempo que Ati estuvo recuperando la orientación, Yoga aprovechó para congelar las patas de Ati e inmovilizarlo para su siguiente ataque. Tornado congelante. Reuniendo todo su cosmos, en vez de un derechazo, Yoga creó un tornado de aire frío, hielo y escarcha justo debajo de Ati, golpeándolo en el estómago e impulsándolo al aire, pero quedándose en tierra por sus extremidades congeladas. Ati gruñó de dolor y rabia ante la osadía del humano por atacarlo en su punto ciego. Con un fuerte rugido, que se escuchó en sincronía al que dio su hermano en su propia batalla, Ati rompió el hielo que mantenía sus patas y dejó que el tornado lo golpeara un poco para impulsarse y alejarse. Yoga no pierde de vista a su enemigo y salta hacia un lado, evitando las gigantescas estacas de hielo que surgen desde la pata de Ati, pero no puede evitar el violento aire frío que lo golpea y empuja, aunque lo contrarresta con su propio aire frío como barrera. Los ojos de Ati brillan y de repente, Yoga siente como los músculos de su cuerpo se congelan dolorosamente, haciéndolo quejarse. Abre los ojos, viendo como un anillo de hielo flota a su alrededor, y es el responsable de que no se mueva. Coliso. Piensa con los ojos abiertos, no esperando ver una de sus técnicas, o una variante similar, ser usada en su contra. Al ver a su presa inmovilizada, Ati no pierde tiempo para vengarse por lo de su ojo, pero Yoga logra romper sus ataduras al liberar un aire frío que es incluso inferior al anillo, rompiéndolo, pero Ati ya está lanzando un ataque con su garra, por lo que Yoga solo puede protegerse del zarpazo de Ati, siendo arrojado por los aires, chocando con uno de los pilares de hielo, atravesándolo con su cuerpo que cayó al suelo, rebotando y rodando hasta que el rubio logra frenarse. Acuario se examina, notando cómo las garras del hijo de Fenrir lograron hacer un corte en el pectoral, hombro derecho y antebrazo derecho de su armadura.
Yoga sisea al sentir la sangre caer de su brazo y usa rápidamente su hielo frío y su cosmos para cerrar y sanar la herida, considerando un milagro que no se cortara un tendón, pero Ati no le da ningún respiro, ya que corta la distancia entre ellos rápidamente y abre sus fauces para devorarlo. Yoga queda atrapado en las fauces de Ati, luchando para evitar que la mandíbula del gran lobo se cierre con él adentro. Gruñe de esfuerzo y dolor cuando los colmillos de Ati traspasan la protección dorada de su brazo izquierdo que usa para mantener la boca de Ati abierta, la sangre cae de su brazo, manchando su armadura y cayendo también en la boca de Ati, que la siente deliciosa. Coliso, con su brazo derecho medianamente sano, Yoga manifiesta un anillo de hielo alrededor de las mandíbulas de Ati. La técnica no es suficiente para inmovilizarlo, pero sí reducir la fuerza y velocidad de mordisco del gran lobo, lo suficiente para que Yoga abra sus mandíbulas lo suficiente para alejarse. Con un bramido, el gigantesco lobo blanco destruye el anillo congelante, mirando furioso a la presa que se le escapó. No me matarás tan fácil, declaró fríamente Yoga. GRRR. A pesar de ser enemigos y que tiene que matarlo, Ati no puede evitar admirar la frialdad con la que su enemigo lo enfrenta. A pesar de estar herido y en desventaja, no huye ni entra en pánico, sino que lo encara con calma. Y no solo eso, sino que su habilidad con el frío es impresionante para un humano. Puede respetar a alguien con sus cualidades. Lástima que tenga que matarlo. Así que iba a acabarlo con su máximo ataque. El nieto de Loki aulló al cielo mientras hacía arder su cosmos. Yoga notó la gran cantidad de cosmos que generaba. Debía estar preparándose para acabarlo con el siguiente ataque. En ese caso, con algo de esfuerzo, Yoga levantó ambos brazos y juntó sus manos, entrelazando los dedos. No importa que tan grande sea su cosmos, lo que define la victoria entre dos usuarios de frío es quién puede acercarse más al cero absoluto. Durante su batalla, se había dado cuenta que Ati era ofensivamente más poderoso que él, y que pudiera atacar con hielo no lo ayudaba. En todo el combate, Yoga apenas le había hecho daño, siendo la ceguera de su ojo derecho y tornado congelante el máximo daño que le ha hecho, y que parece que no ha sido mucho daño, mientras que ha sido gracias a su instinto y su vasta experiencia en luchas a muerte lo que le ha permitido salir con daños mínimos. Pero en lo que respecta a aire frío, aunque Ati ha podido congelar la superficie de una armadura dorada, no ha hecho algo más que demuestre que puede bajar más la temperatura. Aunque sus construcciones de hielo eran peligrosas, no eran suficiente para traspasar la protección de una armadura dorada y si Yoga se ha tomado la molestia de esquivarlas es porque esas estructuras aún podían empujarlo o desorientarlo y darle la oportunidad a Ati de golpearlo. Ambos seres del frío y el hielo incrementan sus cosmos a su punto máximo y más allá, creando una tormenta de aire frío cada uno, siendo ellos sus respectivos ejes que chocan y se repelen. La temperatura del área descendió a extremos inhumanos y cualquier otro ya hubiera muerto por las bajas temperaturas. Ati rugió y un abismal tornado de hielo que solo trae muerte fue lanzado hacia Yoga, que seguía haciendo arder su cosmos y canalizarlo para ejecutar la técnica máxima de su maestro, aquella con la que él pudo lograr lo que muchos acuarios del pasado solo intentaron: llegar al cero absoluto. Ejecución de la aurora. Al bajar los brazos, lanzó el rayo de aire frío contra el tornado glacial del lobo que devoraría a la luna. Por tercera vez en su vida, Yoga estaba en un choque de técnicas de hielo, pero por primera vez no era contra alguien con quien tenía un vínculo. Ambos ataques chocaron, creando un infierno de hielo que parecía recrear el cocytus del inframundo griego. Aunque el ataque de Ati era más grande y destructivo, estaba siendo empujado por el ataque de Yoga. El hijo de Fenrir aumentó más su cosmos, logrando por eso mantener pareja el choque de poderes. Toda estructura de hielo que quedaba fue destruida y arrojado a los costados del camino para caer al mar. Pero Yoga no se dejaría perder en este lugar. Tenía amigos a los que volver, y ahora, tenía una hija que lo llamaba papá y que contaba con él. Por ella, es que no podía morir aquí. Y de forma irónica, fue lo ardiente que eran sus emociones que potenciaron su cosmos, aumentando el poder y frío de su ejecución de la aura que ya estaba en el cero absoluto. Finalmente, el impacto de las técnicas termina en un choque de hielo que se pierde en los alrededores y en el aire, congelando todo átomo alrededor. El campo estaba cubierto por una densa cortina de niebla. Se escucharon dos fuertes golpes en seco, uno más fuerte que el otro. Al despejarse la neblina, se vio a Yoga de rodillas, con su armadura dorada cubierta de escarcha y con un ligero toque azul por el frío, pero aún teniendo su brillo dorado, indicando que no fue congelada del todo.
Al otro lado, Ati estaba tirado en el suelo, con todo su cuerpo cubierto de hielo y escarcha, exhausto y derrotado. A pesar de su poder y control con el hielo, en aire frío fue inferior a un mortal. Y a pesar de ser vencido, no se sentía mal. De hecho, se sentía satisfecho al haber peleado con todo, aun si perdió. Contra un oponente como este mortal, no le molesta morir. De todos modos, no apoyaba de la misma forma este plan de su abuelo como su hermano y su padre. Al ver que Ati no se movía, aunque sabía que estaba muerto, Yoga se puso de pie, dispuesto a reanudar su camino para seguir con la lucha, pero su cuerpo no respondía. El agotamiento, las heridas y el frío que entumecía sus músculos le impedían moverse, y Yoga sabía lo suficiente para saber que si forzaba su cuerpo a moverse, a las temperaturas que lo rodeaba, podría romperse como hielo. Maldición, no pudo evitar maldecir en su mente. Estaba al borde de la consciencia y usaba lo que le quedaba de fuerzas para calentar su cuerpo con su cosmos. Parece que, llegaré tarde a la lucha. Fue lo último que pudo pensar antes de caer boca abajo al suelo, inconsciente. Capítulo 75. Escena retrospectiva. Poder. Dinero. Fama. Yo siempre tuve todo eso. Varios aprendices e instructores de entrenamiento ven asombrados a un adolescente de piel pálida, cabello blanco desordenado y con ropa de entrenamiento que tenía el brazo derecho extendido hacia adelante. Delante del aprendiz, un gigantesco muro de hielo, del tamaño de un edificio de 3 pisos, había sido partida en dos. Destruyó el glaciar como si nada, exclamó incrédulo uno de los aprendices. Con solo un golpe, dijo otro de los aprendices, igual que su compañero. Eso, es excelente. Así se hace, Derval. Exclamó uno de los instructores de entrenamiento, saliendo de su estupor para felicitar al aprendiz. Tu cosmos es muy enorme. Sin duda tienes las aptitudes para ser un dios guerrero. Pasaremos de inmediato a la siguiente fase de tu entrenamiento. De acuerdo, dijo Derval, mirándose el puño que destruyó el glaciar. Nadie notó la mirada vacía del joven mientras se retiraba, escuchando las felicitaciones de compañeros de entrenamiento y maestros por igual, pero que no llegaban al joven. Nací en una familia de clase media de Asgard. No éramos exactamente ricos, pero tampoco pobres. En cuanto desperté mi cosmos, me enviaron como aprendiz de dios guerrero para formarme. En poco tiempo, mi fuerza y mi cosmos se destacó por encima de todos. Era un prodigio en el combate. Al punto que desperté el séptimo sentido de forma natural en solo 3 años sin esforzarme. Así me nombraron como un dios guerrero. Y este día, tengo el honor de presentarles al nuevo dios guerrero, Derval de Megrez. Derval, luciendo mayor al adolescente que se mostró antes, estaba de pie, usando el ropaje divino de Delta, la misma que usaría en el futuro. Alberich, estaba de pie, delante de una plataforma elevada en el coliseo donde se entrenan los aspirantes. Al ver el ropaje divino, todos los reunidos, desde aprendices y soldados, hasta sus antiguos maestros y miembros nobles del país de Asgard, aplaudieron, celebrando al nuevo guerrero que nació. Entre los civiles, estaban los padres de Derval. Pero a pesar de tener todo lo que una persona podría querer, nada me satisfacía. Derval estaba de pie, mirando fijamente la estatua del dios Odín con una mirada críptica y un rostro sin emociones. Nunca sentí que perteneciera a algún grupo. Incluso dentro de mi propia familia, me sentí desconectado por todos. Y debido a eso, comencé a hacerme preguntas. ¿Por qué debería pelear por Odín? ¿Por qué debo rezarle a un dios que no parece que le interese el sufrimiento de la gente? Y no solo con Odín, sino que también me cuestioné lo mismo sobre el dios bíblico y el resto de dioses una vez que supe de la existencia de lo sobrenatural al volverme un dios guerrero. Derval, con un poco de su cosmos, destruye un grupo de soldados que usan armaduras con grabados rúnicos. Maldito humano. No sabes quiénes somos. Somos guerreros elegidos por el dios Loki. Gruñó con odio uno de los soldados. Deberías pedir misericordia. No me interesa, respondió Derval indiferentemente, levantando la espada llameante, la arma que vino con su armadura. Ese fue mi primer encuentro con Loki. Puede que fuera ese momento donde llamé su atención. Maldito. Los soldados restantes se lanzaron hacia Derval, pero este los mató fácilmente. Sin que Derval lo notara, una serpiente se desliza por un árbol y sus ojos brillan al verlo irse del campo de batalla con una inteligencia superior a la que tendría una serpiente común. Dioses y los tontos que siguen a los dioses, con el tiempo me di cuenta que todos se preocupan por sí mismo. Me di cuenta de que los humanos solo somos peones para ellos en sus lamentables juegos de poder.
Se ven varias escenas de Dervahl luchando contra diferentes oponentes, en cada escena, se ve a Dervahl siendo mayor que la escena anterior. Con los años, seguí cumpliendo misiones. Nunca enfrenté a ningún oponente que fuera rival para mí, y por ser una era de paz, no había peligro real o que fuera una amenaza. Con el tiempo, subí de puesto en el nivel político hasta convertirme en el nuevo representante del dios Odín. Dervahl, despojado de su armadura y ahora utiliza una túnica de mangas largas de color violeta con un cinturón azul, sobre dicha túnica porta otra túnica que también posee mangas largas pero esta es de color azul y posee dos sombreras también de color azul con detalles de oro, y Dervahl recubre su cabeza con una capucha decorada con varios adornos de oro. Alaben al representante del dios Odín. Alaben al señor Dervahl. Grita un funcionario en voz alta. ¡Viva el señor Dervahl! ¡Viva el señor Dervahl! ¡Viva el señor Dervahl! Los vitoreados con el nombre de Dervahl siguen. Mientras tanto, el hombre mantiene una compostura digna y seria, como se esperaría de alguien con el rango que tiene. Pero, una pequeña sonrisa se forma en sus labios. Algunos la consideraron como un gesto de felicidad o de timidez. Pero ninguno sabía lo que escondía esa sonrisa. Fue cuando me nombraron como representante de Odín y escuché a la gente gritar mi nombre como si fuera una especie de rey, que me sentí un poco satisfecho. Fue en ese momento que me di cuenta de mi verdadera naturaleza. Yo no quería servir a nadie. Quería ser a quien servían. Señor Dervahl, debo cuestionar lo que hace, dice uno de los consejeros de Dervahl. A diferencia de otros consejeros, yo no me opongo al reclutamiento de parte de personas fuera de Asgard, pero la cantidad de gente supera el límite permitido del tratado que tenemos con Inglaterra. Los ataques de seres de otros panteones están aumentando y el último invierno se lleva la vida de buenas personas de nuestra gente. No podemos apegarnos a viejas costumbres o tratados injustos. Tenemos que velar por Asgard, dijo Dervahl seriamente. Si esos políticos tienen alguna queja, que vengan a discutirlo en persona. El hombre parecía que quería decir algo, pero decidió no hacerlo. De acuerdo, pero señor, aunque la gente está agradecida con la escuela pública que mando a crear, ¿era necesario subir los impuestos? Hay muchos que se están quejando. Los esfuerzos requieren dinero. Si la gente de Asgard quiere que las cosas mejores, deben dar su parte también. Si no tienen para pagar, entonces deben trabajar más. Estoy demasiado ocupado para perder el tiempo por pequeñeces. Y sin esperar a que su consejero diga algo más, Dervahl se retiró, seguido de un pequeño séquito de sacerdotisas y guerreros que eran su escolta personal. Cuando descubrí lo que quería, me sentí desbordante. La ambición que nunca tuve, surgió como un incendio incapaz de controlarse en mi corazón. Pero fue ese descontrol de mis emociones lo que me condenó. Dervahl gritaba de dolor y agonía en sus aposentos mientras caía de rodillas al suelo, agonizando mientras un cosmos divino salía de su cuerpo. Odín se percató de mis planos y su cosmos me abandonó, eligiendo a Hilda, que solo era una niña de 2 años de edad en mi lugar. Al perder la bendición de Odín, mi puesto como su representante perdió valor y todos decidieron que ya no era digno de liderar a Asgard, así que me tacharon de hereje, me acorralaron. Yo, que había creado diversos sistemas y leyes para beneficio de Asgard, en cuanto el cosmos de Odín se fue, de repente pareció que todo lo que hice, que mis acciones en beneficio del pueblo, ya no importaban. Dervahl estaba de pie a las salidas de Asgard, respirando entrecortadamente de esfuerzo y cansancio. Su túnica estaba bastante desaliñada y rasgada, con manchas de sangre desde el interior por las heridas que ha sufrido. Delante suyo, varias docenas de soldados listos para atacarlos, liderados por el mismo consejero que se quejó con él sobre los soldados y los impuestos. Por favor ríndase, señor Dervahl. Está arrinconado. Desgraciados malagradecidos. Después de todo lo que he hecho por ustedes, y así me lo pagan. Gritó Dervahl, lleno de furia. El dios Odín lo encontró indignado para seguir liderando Asgard. Solo sigo su voluntad. Lo dices porque fue tu hija quien obtuvo su cosmos. No eres diferente a mí, desgraciado. También quieres poder. El hombre pareció verlo con lástima, que enfureció más a Dervahl, que hizo arder su cosmos amenazantemente. Ya lo sabemos todo. Usted quería comenzar un conflicto con Asgard y con otros panteones. Pero eso traería el fin de la humanidad. No puedo permitir que eso suceda. Los soldados que acompañaban al hombre dieron un paso adelante, haciendo arder sus cosmos. Dervahl sabía que podría derrotarlos fácilmente, pero en sus condiciones actuales, no podría. No puedo dejar que termine así, no dejaré que acabe de esta manera. Flashback de Finn.
Es por eso que, el zafiro de Loki empezó a liberar una energía oscura, extendiéndose mientras los ojos y la esclerosis de Dervahl se volvían de color púrpura. Su cosmos ardía más y más. No puedo terminar así. Sorrento abrió los ojos, sorprendido de ver cómo el cosmos de Dervahl, que había sido reducido hasta casi desaparecer, explotaba como un volcán en erupción y se elevaba todavía más. ¿Cómo es posible? No debería poder hacer estallar su cosmos de esa manera. Al verlo mejor, sintió un oscuro y maligno cosmos, pero no de Dervahl, sino de la joya atada a su cintura. ¿Esa piedra amplifica sus poderes? Jamás escuché que existiera algo así. En nombre de mi ambición, no dejaré que nadie se interponga. Gritó Dervahl. Látigo de oscuridad. Látigos hechos de pura oscuridad a partir del cosmos de Dervahl surgieron, uno de cada palma. Agitó el látigo de la mano derecha, y la punta se envolvió alrededor de la muñeca derecha de Sorrento, y de un tirón, lo apartó, haciendo que la flauta salga de la boca del general marino, interrumpiendo su melodía y su técnica. Con el otro látigo, lo agitó y la punta golpeó el pecho de Sorrento, haciendo que fuera empujado hasta estrellarse contra un árbol, con su flauta cayendo al suelo. Dervahl respiró agitadamente. Aunque la sinfonía de muerte final no se completa, había hecho el suficiente daño para dejarlo cansado y con varias heridas físicas. Su armadura estaba con fisuras en todas partes y se veía tan frágil que podría romperse de un solo toque. Pero no me detendré, pensó Dervahl, haciendo arder su cosmos, que fue potenciado por el cosmos de Loki en el zafiro. No ahora. Sorrento se levantó del suelo, sintiendo un fuerte ardor en el pecho, donde el látigo de cosmos lo había golpeado. Su armadura amortiguó gran parte del daño, y en donde recibió el golpe quedaba un agujero del tamaño de un pulgar. El golpe había sido lo suficientemente poderoso como para destruir, aunque sea una pequeña parte, de la protección sagrada que es una escala. Miró a su oponente, cuya fuerza incrementaba ahora que no estaba bajo la influencia de su técnica que disminuía su cosmos, y luego miró su flauta en el suelo, a unos metros de él. Una distancia que puede acortar en menos de un parpadeo, pero que su oponente también puede. Sorrento tiene claro que la prioridad de su enemigo será evitar que recupere su flauta. Entrecierra sus ojos aún más, fijándose en su oponente. Podía sentir lo oscuro de su cosmos y lo que lo componía. Ambición, deseo, placer, pero también, vacío, susurro. Es la primera vez que siento un cosmos tan retorcido. ¿Retorcido, dices? Reflexionó Dervahl, como si le divirtiera la elección de palabras de la peli lila. Luego, rió entre los dientes mientras cerraba los ojos en señal de aceptación. Bueno, supongo que tienes razón. En mi vida, creo que fui retorcido desde mi nacimiento. Tenía todo lo que alguien podría desear: poder, estabilidad y reputación. Incluso Odín me reconoció como digno para representarlo, y, sin embargo, nunca me sentí satisfecho con nada, ni podía ver el verdadero valor de esas cosas. Pasé toda la vida tratando de llenar el vacío de mi alma, tratando de llenar ese vacío. La mirada que Sorrento de Sirena le envió era más fría que el hielo mismo. Sin embargo, la sonrisa de Dervahl permaneció intacta. Y cuando me volví representante del dios Odín, cuando todos gritaban mi nombre y me veneraban, es cuando me di cuenta de lo que finalmente ansiaba, de lo que podía satisfacerme, y era el poder. El deseo de poder, de tenerlo, de que todos me vieran como lo que soy. Un ser superior, me llenó por primera vez en mi vida. En ese momento, suspiró abiertamente mientras miraba fijamente los ojos rosados de Sorrento. Comencé a hacer cosas no apropiadas para alguien de mi puesto. Subir los impuestos, aumentar la fuerza militar de Asgard, aprovecharme de los sirvientes. ¿Sabías que me reunía con muchas seguidoras todas las noches, durante varios años? Debí de estar rebosante de vitalidad por aquel entonces. ¿Intentas hacerme sentir mal? ¿Por qué lo estás logrando?, espetó Sorrento con asco. Dervahl rió entre dientes. Fue toda esa sensación de gozo, de finalmente sentirme satisfecho y al no poder controlarlas, fue lo que me condenó. La gente que se dirigía y me alabó comenzó a odiarme, y Odín me rechazó por mis ambiciones, eligiendo a la mocosa de Hilda cuando solo era una niña. Al perder su bendición, quienes antes servían para mí y me alababan, no dudaron en traicionarme y verme como una amenaza. Pero mi poder era superior y logré escapar de todos ellos. Y así fue como terminaste uniendo al dios Loki, dijo Sorrento. Loki me ofreció una oportunidad única. Me prometió la oportunidad de llenar el vacío de mi ser, de que las sensaciones que hacían bailar mi corazón nunca se detuvieran. Y para alguien como yo, que lo había perdido todo, sería un estúpido al rechazarlo.
Tú mejor que nadie sabe lo que se siente ser elegido por un dios. El joven frunció el ceño y apretó los labios en una fina línea. Mi primera misión fue reunir seguidores para Loki, gente dispuesta a seguir sus planos, sin importar lo caótico o destructivo que fueran. Busqué a gente rechazada, guerreros ansiosos de poder y batallas, u otros que fueron elegidos por el propio Loki. Tomó una buena cantidad de años, varios candidatos dignos, aunque pocos demostraron ser dignos para la tarea, pero había escogido a los dignos. Grung era una mitad gigante que encontró por casualidad al sentir su cosmos despertar con rabia y matar a todas las personas de su aldea que mataron a su madre. Manipularlo y entrenarlo para convencerlo de que el plan de Loki era el correcto fue fácil. Fafner fue un hechicero de la Asociación de Magos que fue despedido y perdió todo prestigio por sus experimentos, que eran considerados inhumanos y extremos. Era un sujeto que buscaba gloria y reconocimiento por su trabajo. Fue más fácil convencerlo con la idea de poder y que su trabajo sería reconocido por un dios. Uller era un criminal sediento de poder y batallas que despertó su cosmos de forma natural. Al mostrarle lo poderoso que podría volverse, acepta sin problemas. Surt y Sigmund perdieron a sus hermanos y guardaron un profundo odio hacia los santos de Atena. Convencer a Surt no fue difícil, pero Sigmund fue más complicado, ya que tenía una fuerte lealtad por Asgard, pero igual logró convencerlo al final con la falsa promesa de que no dañarían al pueblo. Balder fue un chico inocente y amable que al borde de morir, Loki salva al darle la bendición de algunas runas, y con su cosmos, corrompió su mente lentamente con el pasar de los años, y sumado a la invulnerabilidad de su cuerpo, lo volvió lo suficientemente servicial para no tener ni que convencerlo. Él los había reunido y convencido a todos para este momento, para cuando llegue el Ragnarok. Aunque los planos cambiaron con el tiempo, la esencia sigue siendo la misma. La destrucción del mundo entero, no solo del panteón nórdico. Todo el mundo debía arder. Y todo eso nos ha llevado aquí, dijo el líder de los dioses guerreros de Loki, abriendo los brazos y elevándolos a la altura de los bíceps. El Ragnarok. El fin de todo. ¿Y solo para crear un nuevo mundo? Cuestionó Sorrento con sarcasmo. ¿Crees que a Loki le interesa eso? Es un dios de puro caos. Seguirlo no te dará ningún placer. Solo te estás utilizando. Eso lo sé muy bien, la expresión de Derval permaneció inalterada. Nunca hubiera seguido a Loki si su objetivo de verdad fuera algo tan tonto como crear un nuevo mundo para los dignos. Eso solo se los dijimos al resto para convencerlos de que estaban haciendo lo correcto para que fueran leales reconocido, sin querer ceder ni siquiera a pesar de haberlo admitido. Pero la verdad, no me importa. Mientras pueda llenar este vacío que tengo en mi alma, no me importa convertirme en un mero instrumento. Tan pronto escucho esas palabras, más la confirmación de que los objetivos de Loki eran otros, Sorrento resopló con disgusto. ¿Y cree que Loki te concederá tu deseo? Espetó, sintiéndose enfermo. Había enfrentado a diversos oponentes desde que se volvió un general marino. Desde el poderoso y firme Aldebarán, pasando por el noble y fuerte Shun, y la desilusionada Musa Terpsichora. Pero Derval era el primer oponente que era tan malvado, tan sombrío y egoísta, tan retorcido. Ese deseo tuyo es una locura. Tu deseo solo traerá muerte y miseria. Nada más. Parece que estás destrozado como ser humano. Derval cerró los ojos y su sonrisa se ensanchó a pesar de esas palabras llenas de rencor. La olla le dice a la tetera cómo hervir. Aun si fue todo planeado por Canon, tú estabas dispuesto a condenar a la humanidad a que murieran por el diluvio que ocasionaría el cosmos de Poseidón. Tus palabras tendrían peso si vinieran de un santo de Atenea, pero de ti, son vacías, hipócritas. A pesar de mi esencia retorcida y la naturaleza depravada de mi objetivo, al menos soy honesto con mis sentimientos. Por frustrante que fuera, Sorrento sabía que Derval tenía razón. Una vez había estado dispuesto a dejar que toda la humanidad muriera con tal de purificarla de la maldad que los consumía. Por ese ideal y creencia en su dios, se había enfrentado a los santos de Atena, a tal punto de ayudar con la manipulación de Hilda de Polaris y acabar con la vida de Siegfried de Dube Alza. Pero ahora era diferente. Tras sentir el cálido cosmos lleno de amor de Atena durante la batalla en el templo submarino, y tras viajar durante años con el joven Julián solo, reparando los daños de los desastres que ocasionó Poseidón, él pudo conocer un pecado fin de sonrisas de gente inocente, de gente que había sufrido mucho por sus acciones, pero que aún así eran capaces de esforzarse en sonreír y seguir adelante. Durante sus batallas contra la diosa Némesis y sus espíritus, lo había decidido. Sorrento protegería esas sonrisas inocentes y el amor de la humanidad. Protegería la tierra.
Parece que no tengo otra opción más que matarte, sentenció el general marino con seriedad, haciendo arder su cosmos. Tu alma está vacía, y eres demasiado retorcido para permitirte vivir. Por las personas amables y las sonrisas inocentes, te eliminaré aquí mismo, aunque me cueste la vida. Derval permaneció imperturbable. De hecho, esbozó una sonrisa tranquila y fría. De todos modos estábamos destinados a matarnos. Por el bien de mi objetivo y mis deseos, no dudaré en eliminar a quien se interponga en mi camino, ya sea un dios guerrero, marina o un santo. Ninguno espero más. A la velocidad de la luz, ambos se lanzaron hacia adelante, chocando el uno contra el otro. Sus cosmos estallaron con violencia. Con Odín, el padre de todo suspiró aliviado cuando el círculo mágico de teletransportación se desvaneció. Estaba en su oficina privada dentro del reino de Asgard. Se sentó en la silla de su oficina, permitiendo que su cuerpo se relajara un poco, aunque luciendo más viejo de lo que ya era. Las conversaciones con los enanos fueron más complicadas de lo que imaginó o quiso. Estaban muy molestos por sus miembros heridos. A pesar de que Odín había presentado pruebas de que quien atacó era alguien al mando del Loki, y de sus intenciones malvadas, no quisieron escuchar. Los enanos eran una de las tribus más orgullosas de los 9 reinos, que ya era decir mucho, y que alguien viniera, golpeara a los suyos y robara uno de sus artefactos y huyera, todo fácilmente, fue un duro golpe para ellos. Pero después de varias charlas, y gracias al apoyo del rey enano, pude convencerlos para que les entregaran las cadenas de Gleipnir. Ahora el método para contrarrestar a Fenrir estaba en sus manos. Tenía que llamar a Atena de inmediato. Cuando Odín estaba a punto de comunicarse con la diosa de la guerra a través de un círculo mágico, otro se manifestó en su oreja derecha. Lord Odín, lamento molestarlo, pero tenemos una emergencia. Gritó una voz masculina que Odín reconoció como la de Heimdall. Un ejército de gigantes de hielo están atacando Asgard. ¿Qué? Odín se puso de pie al oír esas palabras. ¿Por qué los gigantes de hielo se mueven? ¿Será obra de Loki? Se pregunta internamente, tratando de descifrar el plan de Loki. ¿En cuánto tiempo estarán? Esa es la emergencia, Lord Odín, dijo Heimdall con gravedad. Los gigantes no están moviéndose hacia nuestra Asgard, sino a la que está en la Tierra. En la Tierra. Si el problema no fuera malo, ahora era peor al escuchar eso. ¿Por qué en la Tierra? ¿Qué trama Loki? No lo sé, señor, pero eso no es nuestro único problema, dijo Heimdall, y Odín no quería saber qué más problemas podrían surgir. Los gigantes de fuego de Muspelheim también están en movimiento, y ellos sí se dirigen a nuestras puertas. Las valquirias ya se han movilizado para interceptarlos. Además, Njord se ha despertado y está atacando toda Noruega. Como si los gigantes de hielo no fueran lo suficientemente peligrosos, también se suman los de fuego y ese dragón. ¿Cómo Loki pudo unirlos a todos sin que nadie lo notara? Refuercen las defensas de Asgard. No dejen que ningún gigante de fuego se acerque a las murallas. Comenzó a ordenar Odín, levantándose y caminando hacia la puerta de su oficina. Contacta a Freya y diles de la situación para que dé apoyo. Yo contactaré a Azazel y a los jóvenes demonios para que vayan a apoyar en la tierra, y también contactaré a Atena para entregarles las cadenas de Gleipnir. También sé a quién enviar contra Njord. Iré en cuanto me desocupe. Tras cortar la llamada con Heimdall, Odín llamó de inmediato a Midgardsormr. Aunque ese dragón sea flojo, ha mostrado que está en contra de los planos de Loki. Es el único que se le ocurre que puede enfrentarse a Njord. Después de él, tendrá que llamar al chico Azazel y luego a Atena. Sus pasos lo llevan a una sala privada. Aunque no podría ir personalmente a apoyar a su gente en la tierra, puede enviar algo de ayuda. Aún en la muerte, hay guerreros dispuestos a luchar por su pueblo. A ellos les encomendaría esta tarea. En otra parte, Vali estaba parado en el pórtico de la cabaña en donde él y su grupo se escondían, mirando con expectativa el cielo nocturno de las montañas. Había podido sentir la acumulación de energías a varios kilómetros, además que Paradox había dicho que podía sentir varios estallidos de cosmos en la misma dirección. Todo eso apuntaba a una cosa clara. Los caballeros de Atena estaban enfrentando una amenaza para la Tierra, y una bastante grande por lo que parece. Una ráfaga de viento frío sacudió los cabellos platinos de Vali, pero este no tembló. Para él, este frío no era nada. Sus ojos se entrecerraron cuando vio a una figura salir entre el viento. Era Otis, luciendo tan campanante y despreocupada como siempre, salvo la sonrisa antinatural sin emociones que siempre tenía. ¿Disfrutando del clima?, preguntó Otis a Vali con un tono monocorde.
Así como tú, Otis, respondió, mirando a la entidad con tranquilidad. Me imagino que sabes la razón, ¿no? Loki está creando el Ragnarok. Los caballeros de Atenea y los dioses guerreros al servicio de Odín se unieron para enfrentarlo, pero parece que la batalla va equilibrada. Así que finalmente Loki ha movido sus fichas, murmura Valí reflexivamente, mirando al horizonte. Eso es bueno. Supongo que finalmente podré realizar mi jugada. ¿Tu jugada? Otis miró con algo de curiosidad en sus ojos vacíos al joven. Aunque no lo parezca, siempre he querido una mascota, dijo Valí. ¿Y qué mejor que el devorador de dioses para unirse a mi grupo? Las tierras de Asgard se cimbraron con las pisadas de los gigantes de hielo de Niflheim. Los soldados que custodiaban los muros de la sagrada tierra de frío, así como los civiles, miraron con angustia y horror el lento avance del ejército de seres de enormes tamaños cuyos cuerpos parecían estar hechos por completo de hielo. Los gigantes de hielo, como decía su nombre, eran seres de un tamaño enorme, que medían entre los 10 y 30 metros de altura. Sus cuerpos parecían estar hechos de hielo, y algunos sujetaban garrotes, lanzas, hachas, garrotes y dagas, todas hechas de hielo. El avance de los gigantes era lento, pero para seres de su tamaño, no necesitaban ir más rápido. Aplastaron cada asentamiento que vieron, asesinando a toda persona o animal que veían. Los bosques y la tierra por el que pasaban eran congelados por el frío extremo que irradiaban su sola presencia. Flair comandaba a todas las tropas en lugar de su hermana y los dioses guerreros. Ella estaba ladrando órdenes a diestra y siniestra, tratando de estar lo más calmada posible, pero era obvia la desesperación que estaba en su rostro. Evacúen a todas las personas por los túneles subterráneos. Saquen a todos los que puedan de Asgard. Les ordenó a un grupo de soldados, que asintieron y se fueron. Flair miró a otro grupo. Retrasen el avance de los gigantes todo lo que puedan. Use todas las armas a su disposición, y que cada guerrero que no esté ayudando con la evacuación participe en la lucha. Deprisa. Sí, Lady Flair. Respondieron los soldados, moviéndose rápidamente. Flair miró a Licia, una de las jóvenes doncellas del palacio. Contacte al santuario de inmediato. Que envían algo de ayuda. Ya lo hicimos, Lady Flair, pero las comunicaciones están tardando por el clima. Trabajamos lo más rápido que podemos, respondió Licia con angustia en su voz. No se detengan hasta que lo logren, espetó Flair. Y, que Odín nos proteja. Otro temblor, pero más fuerte, más parecido a un terremoto, sacudió a todos. ¿Y ahora qué? ¿En el santuario, a dónde vas, Seiya? Preguntó Marín. Debido a la crisis y la posibilidad de un ataque, los caballeros de oro restantes fueron reunidos en la entrada de la casa de Aries a la espera de órdenes. Pero Seiya se había cansado de esperar. Había sentido como los cosmos de Shiryu, Yoga y Kiki y los dioses guerreros se elevaban, para luego algunos de ellos descender de golpe hasta casi apagarse. Ellos habían triunfado en sus combates, pero no sin dificultades. Y aunque habían triunfado, aún podían sentir los cosmos de Loki y Fenrir. Por eso, aún yendo contra las órdenes, Seiya comenzó a bajar las escaleras de Aries, dispuesto a unirse a la batalla. ¿No es obvio? Ya me cansé de esperar. Iré a ayudar a Shiryu y a los demás, declara Seiya tajantemente, deteniéndose y girando para ver a sus camaradas. Entiendo la idea de confiar en mis amigos, pero no puedo quedarme sentado sabiendo que tienen problemas. No soy ese tipo de persona y lo sabes bien, Marín. El patriarca nos ordenó estar a la espera. Si desafías esas órdenes, me veré obligado a detenerte, dijo Marín con firmeza, dejando en claro por su tono que hablaba en serio. Ya madura de una vez. Eso no tiene nada que ver con dejar a mis amigos solos cuando tienen problemas, respondió Seiya, también con firmeza en sus ideas, mirando a Marín directamente a los ojos a pesar de la máscara que ella usaba. Estoy dispuesto a hacerlo, aunque tenga que pasar sobre encima de ti. Cálmense los dos, intervino Shun, tratando de mediar la situación al notar lo tenso que se ponía el ambiente. No es momento de pelear entre nosotros, no beneficiará a nadie. Shun tiene razón. No podemos pelear entre caballeros, dijo Integra, tratando de ayudar a calmar la situación. Tratemos de hablar con el patriarca, seguro y griega. Pero las palabras que dirían morir cuando escuchas el sonido metálico de los pasos resonar. Todos vieron a Iki bajar las escaleras, igual que Seiya. Hermano. Lo llamo Shun. De nada servirá quedarnos aquí sin hacer nada mientras el enemigo está afuera, dijo Iki, sin voltear a verlos mientras seguía bajando. No me importan las órdenes, yo hago lo que quiera.
Seiya parpadeó, comprendiendo que, a su modo, Ikki estaba de acuerdo con él. Eso era raro, ya que por lo general, aunque eran medios hermanos y peleaban juntos, no siempre estaban de acuerdo con los métodos y forma de llevar un combate. Así que era raro, pero agradable, ver que Ikki lo apoyaba por una vez. Gracias, Ikki, dijo el castaño con una sonrisa. El peliazul lo miró de reojo. No confundas las cosas. No soy tan ingenuo como tú, pero de vez en cuando, estoy a favor de tus palabras. Seiya no sabía cómo sentirse por esas palabras, pero decidió tomarlas como un gesto de aprecio. Si ya terminaron de discutir, todos apenas se contuvieron de saltar al escuchar esa voz en su cabeza. Era el patriarca Nicole, que se comunicaba con ellos a través de su cosmos. Seiya, Ikki, ya que están tan motivados, vengan de inmediato a la sala del patriarca. Tengo nuevas órdenes para ustedes. Al escuchar eso, los dos intercambiaron miradas, diciéndose de todo, antes de comenzar a correr hacia el interior de la casa de Aries para subir por el esto de los templos del zodíaco. Con Loki, listo. Con esto debería bastar. El dios del engaño había terminado de enviar a los gigantes de Jotun y Nifel a atacar, así como liberar a Niogr para que fuera todo el caos posible. Sabía que no durarían mucho. Los gigantes de esos elementos eran seres poderosos, con una característica que los hacía únicos entre todas las razas. Podrían neutralizar el cosmos. Si era por su magia, su filosofía única o sus existencias en sí, los gigantes tenían la capacidad única de ser casi invulnerables a los ataques hechos de cosmoenergía, que era la razón por la que son tan peligrosos para el panteón nórdico, un panteón donde sus guerreros dominan el cosmos. Solo los ataques de los seres más poderosos, como guerreros mortales que dominan el séptimo sentido, pueden derrotar con esfuerzos. Seres de mayor poder como Thor, Freya o el propio Odín eran lo suficientemente poderosos para destruir grupos de ellos. Por eso Loki sabe que el ataque de los gigantes de fuego terminará en fracaso. Los gigantes de hielo y fuego eran una amenaza muy grande para cualquiera que dominara el cosmos. Pero desde que Surtr y Laufey, la reina de los gigantes de hielo, hicieron un trato con Odín de no involucrarse ni liderar sus tropas aunque el Ragnarok sucediera, los gigantes perdieron a sus líderes más grandes y poderosos, reduciendo su poder militar. Pero el propósito no es que tengan éxito, sino que Odín desplegando la mayor parte de sus fuerzas para defender sus territorios ante esos ataques, dándole a Loki más tiempo de cumplir su plan. Ahora, vio por uno de sus orbes a Derval luchando contra la marina de Poseidón. Esperaba que terminará pronto y acabará a su enemigo. Cambie su vista a otro orbe. Es momento de salir a jugar, hijo mío. Sigmund y Bud corrieron hasta llegar al centro de la isla, que era la única parte intacta, junto con la isla principal donde estaba Loki y la isla que flotaba a su lado donde se podía sentir el cosmos de Fenrir. Al haber acercado, pudo sentir un conocido cosmos en el lugar, y al llegar, pudo ver que efectivamente, era dicha persona un aliado. Frodi. Llamó Bud a su aliado, que estaba sentado en el suelo, con la espalda recostada en el tronco de un árbol. ¿Estás bien? Estoy vivo, así que se puede decir que sí, dijo Frodi, levantándose con esfuerzo. Era una manera suave de decirlo. Frodi no portaba su armadura, más allá de la protección en los antebrazos, las piernas y las botas, y no se veía su espada en ningún lado, señal de que fue destruida o se hundió en el mar con la destrucción de su templo. Tenía varias heridas de corte, pero parecían que estaban cerradas, probablemente por el cosmos de Frodi para que no se desangrara. Pero la sonrisa de Frodi se borró al ver a Sigmund, reconociendo de inmediato a quien era su aliado, pero que se volvió un traidor. ¿Y qué hace él aquí? Sigmund apartó la mirada de vergüenza, reconociendo que la furia de Frodi era justa. Parte de la situación en la que estaban era culpa suya. Él les dijo a los aliados de Loki el momento en que Hilda llegaría a Quo, dándoles la oportunidad de capturarla y colaborar hasta ahora en el Ragnarok. Bud se puso delante de Sigmund, interponiéndose en que Frodi liberara su ira. Tenía el derecho de estar molesto, pero este no era el mejor momento para pelear. Frodi, entiendo tu ira y Sigmund debe pagar por sus crímenes, pero se arrepintió, y ahora mismo necesitamos de su ayuda si queremos vencer a Loki. El dios guerrero de Alcor intenta razonar con su compañero de menor experiencia, haciéndole ver el panorama completo. Él conoce los planos de Loki y puede guiarnos hacia él. ¿Y cómo sabes que no es una trampa? Preguntó Frodi mordazmente, para luego, señalando acusadoramente a Sigmund. Por él es que la dama Hilda fue capturada y ayudó a que el Ragnarok comenzara. Espetó con veneno en su voz, lanzándole una mirada fulminante al guerrero que una vez respetó como su superior, pero que ahora no sentía nada más que ira.
Nos traicionamos. Traiciono a la dama Hilda, a Odín y a toda Asgard. Basta. Intervino Bud con fuerza, pues sabía cuánto daño harían esas palabras a Sigmund. Entiendo tu furia, pero Sigmund. Bud se calló cuando Sigmund le puso una mano en el hombro metálico de su armadura, apartándolo suavemente para permitirle encarar al joven guerrero que fue el primero de los nuevos dioses guerreros que surgieron tras la batalla en donde sus hermanos murieron. Tienes razón en todo lo que dices, Frodi. Traicioné la confianza de la dama Hilda, la de Odín y la tuya. Antepuse mis deseos personales sobre las necesidades del pueblo que juré proteger y puse a todo el mundo en riesgo, declaró el descendiente del legendario Siegfried, mirando a Frodi directo a los ojos. Y merezco el peor de los castigos por mis crímenes. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo que se me cree merecer, desde el confinamiento al abismo más oscuro, o la pena de muerte, no me importa, pero antes de eso, déjame luchar para enmendar mi error. Déjame ser un verdadero dios guerrero por primera vez en mi vida. Déjame pelear en nombre de nuestra gente. Frodi pudo sentir la pasión detrás de las palabras de Sigmund. Una pasión genuina y nacida del deber y la necesidad. Entrecerró los ojos, mirando a los ojos azules de Sigmund, buscando cualquier rastro de mentira o engaño, cualquier rastro de lo que decía era falso o solo una treta, para atraerlos a una trampa y apuñalarlos por la espalda. Frodi tenía cierta habilidad para descubrir cuando las personas mencionaban, algo que aprendió al crecer dentro de una familia noble. Pero no encontré nada de eso. Lo único que vio fue un sincero arrepentimiento, junto con un deseo puro de ayudar, de expiar sus errores y pelear en nombre de la gente que juró proteger, de hacer valer ese juramento que hizo al volverse un dios guerrero. Sigmund cometió grandes errores, pero hablaba desde el corazón. Pero no significaba que Frodi lo perdonaría tan fácil. Si Sigmund hubiera recapacitado antes, aun si la lucha contra Loki y sus guerreros no se hubiera podido evitar, hubieran podido cambiar los términos de la batalla, además de que la dama Hilda no estaría en manos del enemigo. No importa si Sigmund de verdad se arrepiente, el daño que hizo ya fue causado y una cicatriz, una vez hecha, no desaparecerá. Bud se mantuvo callado, decidiendo estar al margen por ahora mientras sus dos camaradas discutían. Él sabía cuán apasionado era Frodi y lo serio que se tomaba su deber como dios guerrero, un rasgo admirable y digno de ejemplo, pero que en este momento, podría jugarles en contra si Frodi decidió a rechazar a Sigmund. No es que no entendiera cómo se sentía Frodi, y estaba bien, pero este no era el momento de pelear entre ellos. Veo que tienes otra armadura, se dio cuenta Frodi, viendo que Sigmund portaba una armadura diferente con la que fue condecorado como dios guerrero. Es la armadura de Alfa, ¿no? Sí. El alma de mi hermano el envío para hacerme recapacitar, respondió Sigmund, colocando una mano en el pecho de la armadura con cariño. Él me la prestó para que pueda cumplir con mi deber. Frodi miró duramente a Sigmund. No creía que pudiera volver a confiar en él igual que antes, no luego de lo que pasó, pero no era tan tonto como para ignorar la ayuda. No confío en ti. Si intentas traicionarnos, te mataré sin dudarlo. Me parece bien, asintiendo Sigmund. Sabía que Frodi no volvería a confiar en él, tal vez nunca, pero estaba bien. Era lo que se esperaba. Al menos, confía en mis intenciones de ayudar y en mi cosmos. Si intentas traicionarnos, te mataré sin dudarlo, y con esas mortales palabras, Frodi volvió a ver a Bud. ¿Somos los únicos en pie? Bud se relajó interiormente ante el desenlace. Frodi no le quitaría el ojo encima de Sigmund, pero eso estaba bien. Solo un tonto confiaría tan fácil en alguien que los traicionó. Parece ser que sí. Puedo sentir que los caballeros de Atenas siguen vivos, pero están debilitados, al igual que Utgard, respondió el peliverde. Pero sentí como dos grandes cosmos se enfrentaban a Aries y Acuario, pero no parecían humanos. Es porque no lo eran, dijo Sigmund, que conoció esos dos cosmos que se enfrentaron a los caballeros dorados. Esos cosmos eran los de Skoll y Ati. Loki debía enviarlos a enfrentar a los caballeros dorados. ¿Los devoradores del sol y la luna? Exclamó sorprendido Frodi. Por supuesto que conocía los nombres de los hijos de Fenrir, además que estaban entre los posibles enemigos que podrían enfrentar. Increíble. A Loki ya no deben quedarle guerreros que peleen por él. Está desprotegido, dijo Bud, viendo una oportunidad para ganar. No te confíes. Aún quedan Derval y Fenrir, recordó Sigmund. Derval era poderoso, pero entre los tres podían derrotarlo, pero Fenrir era la verdadera amenaza. Hablando de eso, Frodi miró a la única de las 7 islas conectadas que quedaban en pie, sintiendo dos cosmos chocar. ¿Contra quién está peleando con Derval?
Es un cosmos poderoso, pero no lo reconozco. Yo tampoco, dijo Bud, mirando también hacia la isla. Pero si está en contra de Derval, entonces es un aliado, o al menos, no es un enemigo. Si puede eliminarlo, o dejarlo lo suficientemente débil para acabarlo, entonces por mí perfecto. Estoy de acuerdo, dijo Sigmund. Eso solo dejaría a... Pero antes de que pueda terminar su oración, un brillo púrpura surge debajo de los pies de los 3 dioses guerreros. Al mirar al suelo, ven un círculo mágico, que los teletransporta sin que puedan hacer algo. Cuando se dieron cuenta, estaban en otro lugar. En una isla del tamaño de una ciudad, pero que solo era un páramo vacío con algunos árboles. Y delante de ellos, Fenrir, en toda su majestuosa y peligrosa forma, estaba delante de ellos, mirándolos como su siguiente presa. Espero que estén listos, guerreros, porque tendrán el honor de ser enviados al Valhalla por mí, dijo Fenrir.